Bien, pues muchas veces cuando se prepara una enseñanza no se sabe, no se tiene idea de todas las situaciones que pueda estar pasando cada uno de los oyentes, ¿no? Decía Miguel a veces que cuando Dios hace coincidir las enseñanzas de uno como el otro, pues nunca nos consultamos, es el Espíritu Santo el que trabaja de esta manera. Así como también ustedes, o sea, no tenemos no existe ninguna cámara por ahí de espionaje para ver cómo se vive cada uno, ¿no? No, sino simple y sencillamente el Espíritu Santo es el que trabaja. Y yo le recomiendo siempre nunca desechar una enseñanza y nunca decir esto ya lo he escuchado antes, o esto no es para mí, pero qué bien le queda al que está a 2 lugares de mí, ¿no? No, esto, si tú estás viniendo aquí es porque Dios quiere que escuches este mensaje. Y me llama mucho la atención porque estamos hablando precisamente de un periodo en donde el salmista está rogándole a Dios: Dios, restáuranos, haz brillar la luz de tu rostro sobre nosotros. ¿Y sabes qué? Creo que tenemos que clamar así por nuestra iglesia. Haz brillar tu rostro sobre nosotros. No permitas que seamos los mismos. No permitas que nos vayamos por la comodidad, sino que podamos realmente encontrarte a ti, buscar, encontrar cuál es tu voluntad de lo que tú tienes, ¿no? Eso es algo muy importante. He tenido al preparar este salmo, este cargo, y bien, pues vamos a seguir, vamos a hablar de una parte en donde a continuar esta segunda parte del salmo. Ya habíamos hablado algunas interferencias que podían tener nuestras oraciones precisamente por este versículo que decía: ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Acuérdense que habíamos visto aproximadamente 7 obstáculos. ¿Alguien los recuerda? No se preocupe si no lo recuerdo. Yo sé que luego es medio difícil, ¿no? Pero vamos a repetirlos rápidamente, ¿no? Para y seguramente conforme los vaya repitiendo, ustedes los van a ir recordando, ¿no? Nada más los voy a repetir. Ahí. ¿Tú puedes repetirlos, por favor? El primero es porque no lo conocemos. Ajá, porque no lo conocemos, no tenemos todavía una relación con él. Vivimos con un pecado no confesado. Exactamente. Un pecado. Vivir en desobediencia. 3. 4, por pedir egoístamente. 5, porque no perdonamos. Exactamente. El 6. 6, porque vivimos en orgullo. Ajá. 7, porque vivimos en idolatría. En idolatría, exactamente. Son los 7 que hemos visto, ¿no? De alguna manera podemos ver que unos se relacionan mucho con otros, ¿no? Ajá. Y especialmente los 2 últimos se relacionan muchísimo. Y los 3 últimos, pedir egoístamente, vivir en orgullo y vivir en idolatría. Acuérdense que habíamos hablado de este hecho de pedir egoístamente, ¿no? Y inclusive se acuerdan que comenté y les pregunté: a ver, ¿quién le ha pedido a Dios por un Ferrari? Seguramente nadie, ¿no? Bueno, yo conozco gentes que podían pedirles por esto, ¿no? Pero nadie le ha pedido a Dios por un Ferrari, seguramente en esta congregación, ¿no? Bueno, pero no te vayas tan lejos como eso es obvio, ¿no? Sino más bien, muchas veces pedimos para que Dios no nos toque en nuestra vida ni a nuestra familia. Y entonces impedimos que Dios haga un trabajo en nuestra vida y en nuestra familia. Entonces no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. Ay, Dios, no me hagas sufrir, te lo pido, ¿no? Entonces eso es una petición egoísta, ¿no? Sino más bien, Dios, ¿cuál debería de ser nuestra petición? Dios, hazme crecer y glorifícate en mi vida. Y te pido por la salvación de los demás. Ese es un punto, ¿no? Entonces es un poquito más sutil y yo creo que todos hemos pedido de esa manera, ¿no? En alguna ocasión. Bien, pues vamos a seguir viendo los otros 2 versículos. Carlos, ¿quieres leer por favor el 5 y el 6? El del 5 al 7, por favor. Sí. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí.
Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Exactamente. Una constante del pueblo de Dios, desde que fueron sacados desde Egipto, era tener esa dieta de lágrimas. Ustedes pueden ver que desde Egipto ellos sufrían y se angustiaban y veían que Dios podía, que Dios los sacaba, ¿no? Y pueden ver, por ejemplo, cuántos sufrimientos tuvieron ellos en el desierto, y cuántos sufrimientos tuvieron ya cuando estaban ellos arraigados en la tierra prometida. Ha sido una constante desde el tiempo de Egipto hasta nuestros días del pueblo de Israel, el vivir en lágrimas, en vivir en quebranto. Y aunque el Salmo no lo menciona, pero nosotros conocemos que eso es resultado de que han vivido en un pecado, han tenido por vivir en ese pecado, por vivir apartados de Dios, por haber desconocido a su Cristo, han tenido que vivir esa dieta que Dios no tenía en un principio para ellos. Ahora, lo impresionante es que esa dieta o esa disciplina, acuérdense que cualquier disciplina que Dios trae para nuestra vida no busca destruir, sino busca edificar, busca corregir para poder ser más fuertes, ¿no? Vamos a hablar un poquito más a detalle de esto, pero ¿cómo vemos a Israel? Ha sido una nación muy atribulada y ha sufrido de lo peor. Ha sufrido matanzas, ha sufrido el exilio, la dispersión. Pero sin embargo tenemos otra vez a Israel en su territorio. ¿Sabes? Dios a través de la disciplina no destruye. Sí, nos duele la disciplina, pero sabes que finalmente Él busca restaurar siempre. Ahora, no todo sufrimiento viene por un castigo. Aquí no, esa predicación falsa en donde se te dice que conoce a Cristo y se te terminarán todos tus problemas, pues eso es un fraude, ¿no? Eso no existe. Conoce a Cristo y vas a dejar de llorar. Conoce a Cristo y mira, todo va a ser miel sobre hojuelas. No. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento en tu relación con Cristo, un crecer en la santidad que necesariamente te va a llevar a derramar lágrimas. ¿Se acuerdan del Salmo 126? Irá llorando y penando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con gozo trayendo las gavillas en su mano. ¿Sabes? El fruto a veces duele. El parto duele. Sí, esto es parte del trabajo de Dios. Sin embargo, en el contexto que lo estamos viendo, sí te habla de un sufrimiento por un apartarse de Dios. Y esto nos lleva a una situación. ¿Por qué te apartas de Dios? ¿Porque piensas que Él no tiene lo mejor para ti? ¿O porque te gustaría darte una libertad que generalmente no te das? Entonces, nada más date cuenta. Muchas veces por darte ese pequeño permiso, esa pequeña libertad, vas a sufrir y derramar lágrimas un buen tiempo. ¿Vale la pena ese cambio? ¿Vale la pena ese canje? No, ¿verdad? Pan de lágrimas habíamos hablado. Dios no da pan de lágrimas porque a Él le guste, ¿no? Sino Él da pan de lágrimas porque muchas veces es lo que necesitamos para corregir nuestro camino o para también conocerle de una manera más profunda, ¿no? Versículo 6 nos dice: nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. ¿Sabes? A veces Dios nos tiene que avergonzar. ¿Se acuerdan aquella situación lo que precisamente veíamos? Que uno de los obstáculos que tenemos en nuestra relación con Dios es el orgullo. ¿Y se acuerdan de la parte que dice el Salmo 119? Bueno me fue haber sido humillado para aprender tus estatutos. Esa misma parte me parece que la utiliza Jonás, ¿no? Creo que fue Jonás, no me acuerdo si fue Jonás cuando estaba en el pez, en el vientre del gran pez, pero
es cierto, finalmente se da cuenta el salmista, Dios, gracias porque me humillaste, gracias porque aún fui de escarnio. A David le ayudó el escarnio de Simeí cuando le aventaba de piedras, porque probó lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero déjame decirte, la falta de oración y una vida seca es una parte de la prueba. Otro nivel de la prueba puede ser ese pan de lágrimas. Pero cuando estás en lo profundo de la prueba, además, se burlan de ti. Además, mueven la cabeza y dicen, ya ves, no que muy cristiano, no que muy, no que dice que lo cuida Dios. Y entonces, esa es la parte más álgida. Más álgida. Israel, por ejemplo, Israel tuvo esta situación porque fue reprendido muchas veces y no entendió. Y entonces una de las formas como Dios trabajaba en Israel era también que el enemigo se escarnecía. Ajá. Y entonces tú puedes ver cómo cuando ellos fueron conquistados en Asiria, los pueblos de alrededor, los enemigos, se burlaban. Cuando ellos fueron conquistados por Nabucodonosor, saben que nada más y nada menos que sus primos lejanos, los edomitas, se burlaban de ellos. Dijeron, qué bueno que les está pasando, lero, ¿no? Y bueno, todas estas situaciones, y cuando llegamos a este fondo de la prueba, se llaman, podríamos decirles, las noches de la aflicción de nuestras almas. Y a veces puedes tú pasar la noche de la aflicción de tu alma, Dios, y decir como el salmista, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a poder hacerme justicia? ¿Hasta cuándo vas a poder sacar adelante la luz? Pero ¿sabes qué? Cuando la noche está más centrada, quiere decir que el día se acerca. Cuando tú estás en el maratón, en el kilómetro 35, ¿no? Creo que es el kilómetro de la muerte o el kilómetro del desánimo, ¿no? Hay un kilómetro que dices, ya no puedo más, ¿no? ¿Mandé? Faltan 7, ¿no? Sí, son 42. Y entonces pero en ese momento es cuando la meta ya está a tan solo 7 kilómetros, ¿no? Tan solo un poco, ¿no? Me llama mucho la atención, unos amigos me comentaban que ahora en el maratón había mucho como compañerismo, y la gente que estaba así, todos los que estaban ahí, los organizadores, tú puedes, dale, ¿no? Decían, ¿no? A veces necesitamos también ese ánimo como iglesia, como hermanos, ¿no? Ajá, ¿sabes qué? No te preocupes, mira, yo no sé la respuesta de lo que tú tienes, yo no sé lo que Dios te quiere enseñar, pero vamos, confía en Él, sigue confiando, ¿no? Porque cada día está más cerca la meta. Hay 3 versículos que me encantan para poder enmarcar esta enseñanza, que son 2 están en Jeremías 31, que es el versículo 18 y el versículo 20, y el otro está en Salmos 35. ¿Qué dice Jeremías 31, 18? Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Aquí está el lamento de un hijo disciplinado. Pero sabes, lo importante es que como hijos de Dios no pierdas de vista que el propósito de Dios no es destruirte, sino como esta persona diga, conviérteme y seré convertido. Si tú sabes que no conoces a Dios o tienes duda de que tú lo conozcas, entonces qué mejor momento de la prueba para decir, Dios, yo no puedo, pero tú conviérteme y seré convertido. Dice luego, la respuesta de Dios en el 20, ¿no? Todo este pasaje de Jeremías 31 les recomiendo mucho que lo lean, es muy bonito, ¿no? Es muy alentador. Dice Jeremías 31, 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Efraín, imagínate, ¿no es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dijo Jehová.
Dios no puede rechazar una oración de un corazón humilde. Vimos 7 cosas por las cuales Dios puede no escuchar tu oración. Bueno, ahora estamos viendo algo muy claro, por lo cual es un paso directo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo Él te exalte. Eso es algo muy importante. Salmo 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Sabes? No te preocupes. ¿Estás pasando por una noche de aflicción? Ten en cuenta que, vas a tener que llorar y derramar lágrimas, pero a la mañana vendrá la alegría. Un momento es una leve tribulación pasajera o momentánea, como dice Corintios. Más volverá a venir, pero no se compara la gloria venidera y eterna que en nosotros ha de manifestarse. Vale la pena. No te salgas del maratón, ¿no? Y bien, ¿qué mejor momento nos entrega el salmista para que con este contexto vuelva a decir el estribillo? ¿En qué mejor momento cayó el estribillo, no? Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Sí? No importa que tú estés en la noche de tu aflicción, pero siempre hay una luz de esperanza en donde tú puedes decir: Dios, ok. Y aún tú puedes estar, ok, yo estoy mal. Aún tú puedes estar ahí porque tus propios pies te dirigieron. Pero siempre está la promesa: si Él restaura y Él hace voltear a ver la luz de tu rostro, de su rostro sobre ti, entonces vas a ser salvo. Entonces vas a ser restaurado. Bueno, pues nos quedamos con esta promesa por el día de hoy, porque y vamos a hablar de una hermosa analogía que hace Dios del pueblo de Israel como una vid. Una vid que Él, con mucho cuidado, quitó de un lugar que no le correspondía y la plantó en una tierra distinta.